por lo general tienen forma de frijol de caraota o de haba, y ellos son retroperitoneales. ¿Qué quiere decir eso? Que Cuando la causa peritoneal. fuera del peritoneo. Entonces ellos de manera general, bueno, dependiendo obviamente de la especie, su presión va a ser variable, pero en general a nivel de las vértebras lumbares, y fíjense, ellos son entonces retroperitoneales. Entonces tenemos que en el perro el riñón derecho va a estar ventral a la última vértebra torácica y apófisis transversa de la primera a la tercera vértebra lumbar, el riñón izquierdo de la segunda, tercera y cuarta vértebra lumbar. Si el estómago está vacío y si está lleno, se extiende hasta L3, L5. En el equino, el riñón derecho está a nivel de la 17ª y 18ª costilla y primera vértebra lumbar, el riñón izquierdo de la última costilla y las 3 primeras vértebras lumbares. Fíjense que siempre el riñón derecho es más craneal que el izquierdo, hasta los momentos. En el cerdo, los riñones son simétricos, están a nivel de L1 a L4, los dos, el derecho y el izquierdo. Por eso el riñón derecho en el cerdo no hace presión renal en el lóbulo caudado posterior. En el rumiante, el riñón derecho se va a encontrar en la última costilla y en las 3 primeras vértebras lumbares del riñón izquierdo. Si el rumen está lleno, a nivel de la tercera, cuarta y quinta vértebra lumbar hacia el lado derecho, y cuando el rumen está vacío, en la primera, segunda y tercera vértebra lumbar, pero en el lado izquierdo. Entonces, si el rumen está lleno, lo desplaza hacia el lado derecho. Entonces, aquí vemos la apariencia del riñón según la especie. En el caso del equino, el riñón derecho tiene forma de corazón, mientras que en los demás pues es en forma de caraota o de haba. En el caso de los bovinos, ellos son de apariencia lobulada. ¿Por qué? Porque en la superficie externa él va a presentar incisuras, pero que no son completas hasta el hilo del órgano. O sea, no dividen al órgano en lóbulos completos. Por eso se dice de apariencia lobulada. Mientras que en los mamíferos marinos, ellos sí son lobulados completamente. Fíjense que este es un lóbulo, este es otro lóbulo, este es otro lóbulo. O sea, en esas especies sí son lobulados. Aquí de apariencia lobulada. En el caso de cerdos, ellos tienen forma de frijol o de haba, pero ellos son aplanados dorso-ventralmente y son alargados. En el caso de carnívoros, ellos tienen forma de frijol o de haba, pero son redondeados. ¿Y cómo diferenciamos con el riñón del rumiante pequeño? Porque el riñón del rumiante pequeño es en forma de frijol o de haba, pero ligeramente aplanados. No se puede confundir con el riñón de canino, ni con el rumiante pequeño, ni con el cerdo. Son totalmente diferentes. Porque el riñón del carnívoro es totalmente cilíndrico. Se ve la diferencia entre un carnívoro y un rumiante pequeño. Entonces aquí vemos, este es el riñón derecho del equino. Fíjense, los del cerdo son alargados, mantienen la forma de frijol, pero son alargados y aplanados dorso-ventralmente. El riñón del carnívoro es en forma de frijol, pero fíjense que son cilíndricos totalmente. En la configuración externa, hacemos un repaso que hay dos superficies, una dorsal y una ventral. La superficie dorsal es que contacta con los músculos sublumbares, la superficie ventral con las estructuras de los órganos que están adyacentes, que forman parte del sistema digestivo. Tenemos un borde lateral que contacta con la pared de la cavidad abdominal, un borde medial que está hacia el plano medio y que va a estar en relación con el ilio renal. Recordemos que ilio es ese espacio, esa
decirlo así, en donde van a estar las estructuras propias del órgano. En este caso, por ejemplo, sería la arteria renal, la vena renal, el uréter, el nervio renal. Y tenemos dos extremidades, una extremidad craneal y una extremidad caudal. En el caso del riñón derecho, el extremo craneal es el que va a contactar con el lóbulo caudado del hígado menos el sesgo. Y en el caso de en la extremidad caudal o polo caudal, en el caso de la hembra carnívora, va a estar en relación con el ovario. Es una manera de nosotros ubicarlo cuando se ve el pedículo del ovario, cuando estamos operando, uno ubica el riñón, el borde caudal, ahí uno puede orientarse para encontrar el pedículo que se nos pone. Y para encontrar el ovario también buscamos el polo caudal del riñón. Si le hacemos un corte sagital al riñón, vamos a encontrarnos con, de externo a interno, una cápsula renal. Dentro de la estructura propia del riñón vamos a tener una corteza, una médula, un seno renal, que está en relación al borde medial, que es un espacio en donde va a descansar la pelvis renal en algunas especies. Entonces tenemos en la médula renal vamos a encontrar las pirámides renales, pero antes tenemos una zona intermedia entre corteza y médula. Recordamos que esa zona intermedia va a estar demarcada o delimitada por las arterias arcuatas. Tenemos de referencia las arterias para decir el límite entre ambas zonas. Tenemos entonces las pirámides renales. Las pirámides van a tener una base y un vértice. Recordamos que en el vértice renal vamos a encontrar las papilas renal, que esa es una zona cribosa. Y vamos a tener la cresta renal, que está formada por la fusión de las papilas renales. Esto es un recordatorio para no abordar en un primer momento con la diferencia. Entonces tenemos el seno renal, va a descansar la pelvis renal. Tenemos cresta renal, ¿en qué especies? Tenemos cresta renal en el carnívoro, en el equino y en el rumiante pequeño. Equino, carnívoro y rumiante pequeño. Bovino no tiene cresta renal ni cerdo. La cresta renal ausente en cerdo y rumiante grande. Entonces aquí tenemos, este es el cerdo. Y vamos a observar, el cerdo no tiene cresta renal porque fíjense en las papilas de las pirámides, ellas van a estar, se las va a recibir una estructura en forma de copa que son los cálices menores. Por eso en él no se forma la cresta renal, porque las papilas, o sea, las pirámides son separadas. Las pirámides son separadas y por eso no se puede formar la cresta renal. Entonces, como no se puede formar porque son separadas, la naturaleza les diseñó esta copita que va a recibir a esa papila renal, que es el cáliz menor. Los cálices menores nos van a formar los cálices mayores. Y los cálices mayores, cuando se unen, van a formar la pelvis renal, que representa el inicio del uréter. El cerdo tiene cálices menores y cálices mayores. No tiene cresta renal. Tenemos el rumiante. Fíjense que el rumiante tiene una disposición similar al cerdo, en donde las pirámides están separadas, por lo tanto no se puede formar la cresta renal, y vamos a encontrar que en cada papila renal hay un cáliz menor. Aquí los cálices menores van a formar los cálices mayores, pero en esta especie los cálices mayores se unen y van a formar directamente el uréter. Por eso no hay pelvis renal aquí, por eso él no tiene pelvis renal. Entonces, de las 4 especies domésticas, cerdo y rumiante tienen cálices menores y cálices mayores, pero equinos, carnívoros y cerdo tienen pelvis renal, pero los rumiantes grandes no. Aquí no se
pelvis renal, porque los cálices mayores forman directamente ureter. ¿Quiénes tienen cresta renal? Pepino, rumiante pequeño y carnívoro. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Entonces tenemos el ureter se inicia en la pelvis renal a excepción del bovino, del rumiante grande, porque recuerden que el rumiante pequeño sí lo presenta. Ureter se inicia en pelvis renal en todas menos en rumiante grande. El rumiante grande se inicia directamente en los cálices mayores. Los uréteres tienen tres trayectos. Una vez que ellos se inician en el riñón, tienen un trayecto abdominal. El derecho estará en relación con la vena cava caudal, el izquierdo con la arteria aorta abdominal. Una vez que llega a la entrada de la pelvis, él se va a dirigir hacia abajo en una dirección oblicua para llegar al cuello de la vejiga para formar el trayecto intramural. Un repaso de la anatomía 1. Recordamos que ese trayecto intramural, cuando él perfora la vejiga, va a formar una especie de va a actuar como válvula. Va a impedir que la orina se devuelva. Tenemos la vejiga. La vejiga, pues recordamos, es un órgano distendible. ¿Por qué es distendible? Porque ella puede aumentar de tamaño y volver a su tamaño original. Ella va a estar situada, si está llena, va a estar hacia la cavidad abdominal, hacia el piso de la cavidad abdominal, menos en los carnívoros. En los carnívoros, ella puede llegar al abdomen medio cuando está llena. Cuando se ha tenido la oportunidad, por ejemplo, eso en gatos se palpa mejor, ¿no? Cuando el gato sufre de obstrucción urinaria, la vejiga se llena hasta el punto, ella se desplaza, pues, si la busca hacia la cavidad pélvica no la va a encontrar. Curiosidad, si la vejiga revienta, ¿hay operación para eso? Sí hay, pero hay que actuar muy rápido. Hasta donde yo sé, en Guadalupe no he escuchado de una fisura vesical. He escuchado en humanos sí. Sí he escuchado que la vejiga se... ¿Qué pasa en los carnívoros? Que puede haber una fisura en vejiga y después de una cirugía, una cistotomía, que no cierren bien y haya que una abertura y haya salida de orina y se vaya al campo. Eso es lo que, o sea, pero de forma natural que ella se llene y explote. Hasta el momento no he leído nada sobre eso. No sabría decirles si pasa por eso. Hasta donde yo sé, no revienta el paciente. Cuando pasa, ellos tienen un periodo, creo que no van a llegar hasta los 8 días. Ya después de ahí, pero la vejiga está muy buena, no se mueve. La vejiga se pone así, el dolor. En carnívoro, la vejiga sí puede llegar hasta la cavidad abdominal, hasta el abdomen medio. O en cuadrúpedos, en carnívoros, nosotros dividimos el abdomen o la cavidad abdominal en 4 cuadrantes, 2 craneales y 2 caudales, 2 craneales derecho-izquierdo, 2 caudales derecho-izquierdo. La vejiga llega en el punto medio donde están los 4 cuadrantes, es decir, al abdomen medio en grandes especies. En grandes especies sí se divide el abdomen en el abdomen anterior, medio y posterior. Y se hace de esa manera. No sé, bueno, con ustedes de fisiología, no sé si manejarán esa misma terminología, pero la pueden encontrar de esa manera. En cuadrantes en pequeñas especies y por abdomen en grandes especies. Entonces, bueno, la vejiga tiene un fondo, un cuerpo, un cuello. Recordamos las relaciones, en el caso de la hembra,
laterales. Los laterales, ¿verdad? Ligamentos laterales. Estos, los redondos. ¿Qué representan los redondos? Las arterias umbilicales. Porque recuerden que la vena umbilical está en el hígado. Y tenemos esto. ¿Qué es esto? El ligamento medio. ¿Ah? El uraco, ¿verdad? La cicatriz del uraco. Tenemos un ligamento medio que es está en la superficie ventral de la vejiga, la va a fijar hacia lo que es cavidad pélvica y parte de cavidad abdominal, ligamentos laterales a las paredes de la cavidad abdominal, pélvica, los ligamentos redondos en relación a los laterales y tejido conectivo lacio. Estas son estructuras que no se tocan en una cirugía. No se pueden tocar. Y si las tocas, tienes que repararlas. Tenemos entonces en la pared dorsal de la vejiga vamos a encontrar la desembocadura de los uréteres y el orificio uretral interno que van a formar entonces el trígono vesical. Desembocadura de los uréteres, orificio uretral interno forman trígono vesical. Tenemos la uretra se inicia desde el orificio uretral interno, a nivel del cuello de la vejiga, y dependiendo si es macho o hembra, va a tener su desembocadura en el orificio uretral externo. En el caso del macho, el orificio uretral externo está en el glande del pene. En el caso de la hembra, el orificio uretral externo va a estar entre la pared ventral, entre vagina y vestíbulo vaginal. Entonces tenemos orificio uretral interno, orificio uretral externo, y se va a abrir entre vagina y vestíbulo vaginal. Y tenemos este fondo de saco que se conoce como divertículo suburetral, presente en la vaca y en la cerda. Con esto hay que tener cuidado porque cuando usted va a inseminar, la pajuela puede caer aquí. Si usted la introduce hacia abajo, mentalmente. Entonces, divertículo suburetral en cerda y vaca. ¿Profesor, el divertículo suburetral tiene alguna función? Simplemente es una laminación. Sí, ni siquiera hay la Solamente para fallar la inseminación. Ajá, en el caso del macho, recordamos que hay una parte preprostática y una parte prostática. La preprostática desde el orificio uretral interno hasta el folículo seminal y la prostática desde el folículo seminal hasta la salida de la cavidad pélvica, es decir, hasta el arco isquiático. Luego tenemos la parte peniana, que es desde el arco isquiático hasta el orificio uretral externo en el glande del pene. Aquí, bueno, hay diferencias. El sistema genital femenino. Recordamos que, por ejemplo, ustedes van a encontrar algunas especies, como por ejemplo en los reptiles, que el sistema digestivo y el sistema urogenital todos convergen en la cloaca. Todo sale por una misma estructura. En el caso de la hembra humana, nuestra parte urinaria está separada de nuestra parte genital. Nosotros tenemos el orificio uretral externo y la vagina. Aparte, en nosotros no hay esa parte común que hay en la hembra cuadrúpeda, que es entre la vagina y el vestíbulo vaginal. Nosotros es separado. Entonces, bueno, estos son sistemas que están en la preservación, encargados de la preservación de la especie. Que van a determinar que la especie se mantenga durante el tiempo, ¿verdad? Adaptándose a las exigencias de ese medio ambiente donde está. Entonces recordamos el sistema genital femenino lo conforman los ovarios, el oviducto, las trompas uterinas, el útero, la vagina, el
lateral de la entrada de la cavidad pélvica, al igual que en la cerda. Vaca y cerda tienen la misma situación. En la mitad lateral de la entrada de la cavidad pélvica. La forma del ovario en forma de ovalado. Tenemos la yegua. En la yegua, los ovarios se van a situar a nivel de la región sublumbar. Ellos están entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar. Y van a tener una forma de frijol o de haba, porque la yegua tiene fosa de ovulación. Es la única especie que presenta fosa de ovulación. El resto de la especie no. Por eso tiene forma de frijol o de haba. Allí se ve la fosa de ovulación. No, no puede estar cara. Ella está siempre remediada la fosa de ovulación. Esta es una vista dorsal. Craneal. Genial. En el caso de la carnívora, los ovarios se van a encontrar en la región sublumbar, pero a nivel de la tercera y cuarta vértebra lumbar, es decir, de las cuatro especies domésticas, ellos son los más craneales. Vemos aquí, lo que les comenté, su relación con el riñón, el polo caudal del riñón, y están hacia las primeras vértebras lumbares, craneales. Forma ovalada. La posición de los bebés. Una relación importante también que casi nadie toma en cuenta es que lo pueden llevar. Ah, sí, van a sacar el útero del cuerpo uterino, se puede hacer por lo que sea. Si no está pendiente, se trae eso. Y no lo ves, porque el útero es tan delgado como un cabello. Entonces, es delgadito. Este tamaño lo tienes que tomar en cuenta. En el caso de la cerda, ya les mencioné, ella va a estar, los ovarios se van a encontrar en la mitad lateral de la entrada de la cavidad pélvica y ellos tienen forma modulada o en forma de racimo de uvas. Son diferentes a las otras especies. Forma modulada o de uvas. Ok, ahora tenemos los medios de fijación, recordamos, hay un ligamento suspensor del ovario. En la hembra carnívora, ese ligamento suspensor del ovario es el que hace que el ovario sea muy craneal, porque lo va a fijar ese suspensor del ovario se va a extender desde la decimosegunda, decimotercera costilla. Por eso él es tan craneal en la hembra carnívora. El resto de las especies, bueno, el ligamento suspensor pues lo va a fijar en las paredes laterales, pero no es tan craneal como en la hembra carnívora, en el resto de las especies. Tenemos el mesovario, recordamos que el mesovario es parte de quién. Mesovario es parte de quién? Del ligamento ancho. Y vamos a tener un ligamento propio del ovario que va a fijar el ovario en su extremo uterino hacia el cuerno uterino. Este ligamento propio del ovario tal vez no lo consiguen en la literatura, es poco el autor que lo señala, pero sí lo presenta. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, pasamos ahora a las trompas uterinas. Recordamos, ella está formada por un infundíbulo, el infundíbulo, el istmo y la ampolla. El infundíbulo, ampolla e istmo. Vemos que el infundíbulo va a presentar, él tiene como forma de lirio.
llama fimbria. Este borde festoneado se llama fimbria y presenta el orificio abdominal o el ostium abdominal. ¿Para qué es la fimbria? Para masajear el ovario, ¿verdad? Y él va a capturar el ovocito. ¿Ah? El ovocito. ¿El ovocito? Secundario. Tengo trauma. Por eso ovocito secundario. Entonces las características diferenciales en estas especies que se va a tener el infundíbulo, tiene la fimbria, el agujero abdominal, el ostium abdominal, la ampolla, el istmo. Su morfología en estas especies es flexoso y la unión con el cuerpo uterino es gradual y poco aparente. Esa trompa uterina. Ajá. En la yegua mantiene las mismas partes, el infundíbulo, la ampolla, el istmo, pero el istmo aquí es muy flexuoso y la unión con el cuerpo uterino es abrupta, es decir, lo podemos observar macroscópicamente porque su transición es abrupta. En la perra tiene las mismas partes, pero el istmo es ligeramente flexuoso y la unión con el cuerpo uterino también es abrupta. Entonces es abrupta en yegua y en carnívoro. Ajá, entonces tenemos que el medio de unión de la trompa uterina es el mesosalping, es la otra parte del ligamento ancho, y tenemos el mesovario por parte del ovario. Mesovario y mesosalping, ¿qué nos forman? Ligamento. No, mesovario, la bolsa ovario. O sea, mesovario y mesosalping son parte del ligamento ancho. ¿Qué forma mesovario y mesosalping? La bolsa ovárica. Esa bolsa ovárica va a tener como característica que en yegua es poco profunda, en cerda es profunda y en la perra, en la carnívora es muy profunda. Por eso a veces no podemos observar el ovario cuando estamos realizando la cirugía de esterilización, porque envuelve completamente el ovario. ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora pasamos al útero. Ajá. Trompa uterina es una cosa, útero es otra cosa, no son iguales. ¿Por qué? Porque siempre las confunden. Trompa uterina, ¿cuáles son las partes de la trompa uterina? El infundíbulo, que tiene la fibria, que tiene el agujero abdominal, luego sigue la ampolla y después el istmo. Esas son las partes de la trompa uterina. ¿Cuáles son las partes del útero? Los cuernos, el cuerpo y el cuello. Esas son las partes del útero. Cuernos, cuerpo y cuello. No son iguales a las trompas uterinas. Totalmente distintas. Pero lo pregunto y siempre no sé si es que, no sé, un lapso mental que pone. Bueno, los cuernos uterinos tienen una longitud de 20 a 40 centímetros en la vaca. El trayecto es importante porque este es el trayecto que usted va a seguir cuando palpa la vaca. Es decir, usted tiene que dirigirse hacia adelante, luego hacia abajo ventral, luego caudal y después dorsal. Ese es el trayecto que usted va a seguir. ¿Para quién? Para llegar hasta el ovario. Cuando esté siguiendo el cuerno uterino, usted puede palpar el ovario. Entonces tiene forma de espiral o un trayectoria espiral, craneal, ventral, caudal y
esas carúnculas uterinas. Tenemos el cuerpo. En el cuerpo también vamos a observar carúnculas uterinas. Tenemos el cuello con una longitud de 10 o 15 centímetros. En el cuello la mucosa va a ser circular, hay pliegues circulares, por lo tanto se van a formar anillos. Pueden ir de 3 a 5. Usted los tiene que contar cuando usted agarra el cuello, usted lo cuenta. Cuando está pasando la majuela, usted cuenta cuántos van pasando. Y así usted sabe que ya pasó al cuerpo. Con anillos circulares, pliegues circulares que forman los anillos, se va a formar lo que se llama una proyección intravaginal. Antiguamente se llamaba hocico de Tenca, lo pueden encontrar así en la literatura como hocico de Tenca, o proyección intravaginal. Se proyecta hacia la vagina y va a dejar un fondo de saco que se llama fornix. Ese fondo de saco está situado dorsalmente. Entonces, cuando usted está inseminando, tiene que tomar en cuenta eso, que hay un fondo de saco y está dorsal. Y tenemos el canal cervical. El canal cervical, ¿quiénes lo forman? El agujero uterino interno y el agujero uterino externo. El agujero uterino interno es el que va a estar orientado hacia el cuerpo y el uterino externo hacia vagina. Van a formar entonces ese canal cervical. Medio de fijación es el mesometrio. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son las partes del ligamento ancho? Mesometrio, ¿verdad? Mesovario, mesosalpio y mesometrio son las partes del ligamento ancho. Ahí tenemos el ligamento intercornual en esta especie. Primero pasamos, vemos, ¿verdad? Vemos carúnculas uterinas a nivel del cuerpo y de los cuernos y del cuello. Vemos esos pliegues circulares o anillos. Este es el hocico de Tenca o esa proyección intravaginal. Vemos los pliegues, las carúnculas y la proyección de la proyección intravaginal. Ahora pasamos a la yegua. Van a presentar las mismas partes, los cuernos, un cuerpo y un cuello. ¿Qué tenemos en la yegua? Que los cuernos uterinos, fíjense, tienen una longitud de 25 centímetros, pero ellos son rectos y divergentes y tienen forma de T. Cuando uno mete la mano, uno va a hacer con el bovino. Usted mete la mano y tiene que ir hacia los lados inmediatamente. Entonces ellos son rectos y divergentes. Ellos van a tener una mucosa elipsis con pliegues longitudinales. Al igual que el cuerpo, tiene mucosa lisa con pliegues longitudinales. El cuello simplemente va a tener pliegues longitudinales y va a presentar, el cuello tiene una longitud de 5 a 7,5 centímetros. La mucosa que tiene pliegues longitudinales, una proyección intravaginal. En esta especie es muy prominente, por lo tanto el fornix va a ser completo. El fornix va a bordear toda esa proyección intravaginal porque ella es prominente. Entonces aquí vemos los cuernos, cuerpo, cuello. Esta es la proyección intravaginal y todo esto es fornix, que es dorsal.
cuerpo uterino su mucosa es lisa también. Tiene un cuello uterino en donde presenta pliegues longitudinales, tiene una longitud de 1 centímetro y va a presentar una proyección intravaginal poco prominente y el fornix va a ser ventral. Entonces tenemos en la rumiante el fornix es dorsal, en la yegua es completo, aquí es ventral. Entonces aquí vemos los cuerpos en forma de V, cuerpo, cuello. Tenemos la cerda. En la cerda los cuerpos uterinos, fíjense, son flexuosos. Ellos parecen, o sea, se parecen, mejor dicho, al vellón. De hecho, cuando uno hace la necropsia, se tienden a confundir, porque son muy parecidos en la primera vista con vellón, porque ellos son flexuosos. También les dicen, lo pueden encontrar que le dan la forma de intestiniforme en la literatura. Una longitud de 1,2 a 1,5 metros, ¿verdad? Porque son flexosos. Su mucosa es lisa, al igual que en el cuerpo uterino, su mucosa es lisa. El cuello uterino se va a presentar, ustedes pueden encontrar esto como cojinetes cervicales o vulvinas cervicales. Cojinetes o vulvinas. Ellos se organizan en esas vulvinas en filas longitudinales. ¿Por qué? Porque cuando ahorita veamos un masculino, vamos a ver que el glande del macho es en forma de espiral. Entonces tiene que estar adaptado para el glande del macho. Parecido. El cuello tiene una longitud de 10 centímetros. Presenta esas elevaciones, ¿verdad? Y proyección intravaginal y fornix no existe. Cerda no tiene proyección intravaginal y fornix. Ausente en esta especie. ¿Vamos mirando aquí? Entonces aquí vemos, fíjense, el aspecto flexuoso de los cuerpos uterinos. Fíjense estas elevaciones que las pueden llamar cojinetes cervicales o vulvinas también. Si es pudo, ustedes también. Ahora pasamos a lo que es el órgano copulador, a la vagina, vestíbulo vaginal y vulva. Donde ya saben que entre vagina y vestíbulo tenemos el orificio uretral externo. Entonces tenemos la vagina, que la vaca tiene una longitud de 25 a 30 centímetros. Esto es importante al momento de la inseminación artificial. La longitud que tiene es ya en cultura. La mucosa es plegada longitudinalmente. En el caso de la yegua tiene una longitud de 15 a 20 centímetros, plegada longitudinalmente al igual que en la vaca. En la cerda tiene una longitud de 10 a 12 centímetros, mucosa plegada, y en la perla tiene una longitud de 10 centímetros con pliegues longitudinales. Tenemos la vulva, va a presentar dos labios, uno derecho y izquierdo. Va a presentar una comisura dorsal, una comisura ventral. En la comisura ventral nos vamos a encontrar con la fosa del clítoris y el clítoris. Recuerden que el clítoris es el homólogo al pene, es decir, el tejido erecto. La comisura ventral, dorsal, la comisura lumbar, la fosa del clítoris y el clítoris. Entonces tenemos el vestíbulo vaginal y vulva de la vaca. El vestíbulo tiene una longitud de 10 a 12 centímetros, un orificio ventral externo a 10 centímetros de la comisura ventral, un vestíbulo suburetral a 2 centímetros y
y va a presentar glándulas vestibulares mayores a cada lado del orificio ventral externo. La vulva, sus labios son gruesos redondeados, una comisura ventral aguda, un clítoris pequeño y una fosa del clítoris poco profunda. En el caso de la yegua, el vestíbulo vaginal, una longitud de 10 a 12 centímetros, el orificio ventral externo de 10 a 12 centímetros de la comisura ventral, glándulas vestibulares menores. La vulva, labios redondos y prominentes, una comisura ventral redondeada, clítoris bien desarrollado y una fosa del clítoris profunda. En la cerda, el vestíbulo vaginal de 7,5 centímetros, el orificio ventral externo de 5 a 7 centímetros de la comisura ventral, el divertículo subventral, glándulas vestibulares menores. La vulva con labios redondos y gruesos, una comisura ventral aguda, clítoris desarrollado y una fosa del clítoris poco profunda. En el caso de la perra, el vestíbulo vaginal 5 centímetros, el orificio ventral externo a 5 centímetros de la comisura ventral, tiene glándulas vestibulares menores, la vulva con labios gruesos, comisura ventral aguda, clítoris relativamente largo y la fosa del clítoris profunda. Hacemos un breve recuento de los órganos que conforman el sistema genital masculino. Tenemos los testículos, que son las gónadas, ¿verdad? Las encargadas de producir ¿qué? Pero las hormonas y los espermatozoides. Tenemos las vías reproductivas, como el epidídimo, conducto deferente uretra, las glándulas sexuales accesorias, próstata, glándulas seminales y uretrales, y los genitales externos, el pene, el escroto y el prepucio. Tenemos entonces, iniciamos con el testículo, tiene forma ovoide, esto es para el rumiante. Recordamos lo que vimos en anatomía 1, ¿verdad? Es de forma ovoide, va a presentar una superficie lateral y una medial. Aquí va a ser una extremidad dorsal y una extremidad ventral, un borde libre craneal y un borde adyacente, un borde de inserción caudal. Ahora tenemos la posición. Bovino y equino en la región inguinal. Cerdo y perro en la región perineal. Región inguinal, región perineal. La situación que tiene en el bovino, el testículo es vertical. Aquí es horizontal. Aquí es oblicuo y aquí es ligeramente oblicuo. Oblicuo y ligeramente oblicuo. Entonces, ¿qué hace eso? Que vamos a ver, en el caso, como que es posición horizontal, aquí la extremidad será craneal, una extremidad craneal y una extremidad caudal. Un borde libre que es ventral y un borde adherente que va a ser dorsal y craneal. Aquí, tanto en esta como en esta especie, vamos a tener una extremidad cráneo ventral y una extremidad caudo dorsal. Un borde libre caudo ventral y un borde de adherencia cráneo dorsal. Al igual que en carnívoros. Eso también nos indica la posición del epidídimo. Recordamos el epidídimo, la cabeza, el cuerpo y la cola. Fíjense lo que les estoy mencionando, la cabeza en el caso del rumiante estará hacia la extremidad dorsal y la cola hacia la extremidad ventral, el cuerpo en relación al borde adherente. Ustedes hacen la relación con las otras especies, de acuerdo a lo que les acabo de mencionar. Tenemos el conducto deferente, recuerden que se inicia en la cola del epidídimo. Va a tener se va a situar en el cordón espermático medial. Aquí el nivel del testículo del borde adherente es medial al
espermático también situado medialmente, para entrar luego a cavidad abdominal y posteriormente llegar a la superficie dorsal del cuello de la vejiga. Ese conducto deferente, cuando llega a nivel de la vejiga, él se va a dilatar. ¿Qué va a formar? Las ampollas del conducto deferente. Entonces ahora tenemos, recordábamos, un canal eyaculador que se formaba por la desembocadura de la ampolla del conducto deferente y el conducto excretor de la glándula vesicular. Eso lo hace en los rumiantes, lo vimos en la 1. Pero en el cerdo y en el carnívoro no lo hace. ¿Por qué? Porque en el perro está ausente la glándula vesicular. Entonces no se va a formar ese canal eyaculador porque no está este conducto excretor. Vamos a tener solamente la desembocadura de la ampolla del conducto deferente. Y en el caso del cerdo, ambos terminan separados, no se unen. Ellos desembocan separados. Por eso el cerdo no lo presenta. O sea, el cerdo y carnívoro está ausente por razones diferentes. En una porque terminan separados ambos conductos y en la otra porque no está presente una de las estructuras que es la glándula vesicular. Entonces tenemos que el canal eyaculador va a terminar en la pared dorsal de la parte preprostática de la uretra pélvica y lateralmente el folículo seminal. El folículo seminal es esta elevación que tenemos acá en el techo de esa uretra. Repasamos el cordón espermático formado por la arteria testicular, las venas testiculares que se enrollan sobre la arteria y van a formar el plexo piniforme, vasos linfáticos testiculares que acompañan a las venas, el plexo testicular de nervios autónomos, el conducto deferente, la arteria y vena deferente, músculo cremaster interno y la capa visceral de la túnica vaginal. ¿Qué hace el cremaster? ¿Para qué está ese músculo allí en el cordón espermático? Para retraer los testículos. La temperatura. Para regular, o sea, para evitar el daño a los espermatozoides. Si está muy frío el ambiente, va a acercar los testículos hacia la cavidad, hacia el tronco, ¿verdad? Hacia la cavidad corporal. Y si está muy caliente el ambiente, los va a alejar. Ok, tenemos las glándulas anexas o accesorias. Recordamos, hay glándulas vesiculares, próstata y bulburetrales. Las vesiculares en relación al cuello de la vejiga, aquí son rectangulares, de apariencia lobulada y compactas. Tenemos la próstata, va a presentar un cuerpo que es ovalado y una porción diseminada de la próstata. Y tenemos las glándulas bulburetrales en relación al arco isquiático, que ellas son esféricas. Tenemos en el equino, tenemos las glándulas seminales, la próstata y las glándulas bulbo-uretrales. Las glándulas seminales son piriformes, la próstata va a presentar dos lóbulos unidos por un istmo, no tiene porción diseminada. Tiene dos lóbulos y un istmo, es decir, él va a presentar solo cuerpo, no hay porción diseminada. El cuerpo tiene dos lóbulos. Tenemos las glándulas bulburetrales que aquí son ovaladas. Ovoides, perdón, son ovoides. Tenemos el cerdo. El cerdo va a presentar glándulas vesiculares o seminales, son piramidales, va a presentar próstata con cuerpo y porción diseminada. La porción diseminada es muy desarrollada aquí en el cerdo. Y tenemos las glándulas bulburetrales que son cilíndricas y son muy largas. Ellas llegan a medir hasta 18 centímetros. Es decir, van a ocupar toda la uretra pre y postal. ¿Vamos bien hasta aquí? Okay. Tenemos el carnívoro. El carnívoro va a presentar, o sea, de los carnívoros, ambos van a presentar próstata, presentan un cuerpo con dos lóbulos y una porción diseminada que es pequeña.
Los felinos presentan glándulas bulboretrales, pero los caninos no. Y ninguno de los dos presenta vesículas seminales. Tenemos el pene, recordamos, ¿verdad? Tiene parte, raíz, cuerpo, es la porción libre del pene. El tipo en rumiantes y en cerdo es fibroelástico, es decir, va a aumentar en longitud, más no en grosor, más no en diámetro. Tenemos en equino y canino es fibroeréctil o músculo cavernoso, es decir, aumenta tanto en longitud como en diámetro. ¿Por qué? Porque él tiene mayor cantidad de tejido eréctil y el tejido eréctil es muy vascularizado. Entonces aquí recordamos, la raíz del pene se forma va a tener unos pilares del pene y está representado por esos cuerpos cavernosos y un bulbo del pene que es la dilatación del cuerpo esponjoso del pene. El cuerpo del pene es la reunión de los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos están dorsales y el cuerpo esponjoso ventral. El cuerpo esponjoso rodea a la uretra. En las especies que el pene es fibroelástico van a presentar lo que se conoce como la flexura sigmoidea del pene o flexura peniana. En el caso del cerdo es preescrotal, en el caso del rumiante es posescrotal, porque aquí está el escroto. Entonces aquí está antes del escroto, está después del escroto. ¿Por qué aumenta? Porque ellos son fibroelásticos, porque esta flexura o esta S peniana desaparece en el momento de la erección. En realidad no aumentaría de longitud, simplemente se desdobla la flexura. Existe, eso no lo señalé por allí, a nivel de la porción libre del pene, a nivel del glande, existe lo que se llaman los ligamentos dorsales del pene. Hay dos, uno derecho y uno izquierdo. Esos ligamentos dorsales del pene, en el rumiante, se usan cuando se va a hacer un recelador. ¿Saben lo que es eso? Sí, sí. ¿No? Se usa un macho para captar las hembras que están en celo, pero él no las puede montar. ¿Qué se hace? Se corta uno de los ligamentos para que el pene se desvíe durante la monta. Si usted corta los dos, no hace nada, porque no va a poder dirigir el pene hacia el genital femenino de la hembra, ¿verdad? Hacia la monta. Lo que hay que cortar es uno solo. Eso es una técnica. A ustedes no les enseñarán muchas otras. ¿Vamos a ver hasta aquí? Sí. Ok, pues ahora pasamos a la porción libre del pene, que es el que corresponde al glande. En el rumiante, bueno, vamos a tener que el glande va a presentar un proceso uretral. En el bovino, el proceso uretral no sobrepasa el glande. En el rumiante pequeño, fíjense que el proceso uretral sí sobrepasa el glande. En los pequeños rumiantes vamos a ver el proceso uretral que sobrepasa el glande, pero aquí no. Y en el proceso uretral vamos a encontrarnos con el orificio uretral externo. Vamos a tener la corona del glande, cuello del glande y el rafle del pene. En el caso del caballo, él va a presentar un proceso uretral, sobrepasa ligeramente la cabeza del glande, hacia el glande, ¿verdad? Y él va a tener en relación al proceso uretral la fosa del glande. Entonces aquí sobrepasa ligeramente el glande, va a tener una fosa del glande, tiene corona igual que el anterior, cuello del glande igual que el anterior. Entonces, ¿qué hay de diferencia aquí? La fosa del glande. Y que este sobrepasa ligeramente el glande, porque el rumiante grande no lo hace. Tenemos el canino, el canino, vamos a tener que el glande va a presentar esto, que no lo tiene ninguna otra especie, que es bulbo del glande. O sea, todas las especies tienen bulbo del pene a nivel
de la raíz. Él va a tener bulbo del pene y bulbo del glande. Y bueno, tiene una porción larga del glande. Él va a presentar el hueso peniano, que no lo tiene ninguna otra especie. El bulbo del glande que aumenta de tamaño durante la monta. Recuerden que aquí la eyaculación se hace por goteo. Entonces, que duran tanto tiempo en el acto sexual. Porque su monta, su eyaculación es por gota. Tenemos el del cerdo, fíjense, es en forma de espiral. El cuello del cerdo, la cervix en la hembra tiene que adaptarse a la forma del glande del macho. Por eso ella tiene esas cortinas cervicales. ¿Vamos a ver hasta aquí? Ahora pasamos al prepucio. El prepucio es una invaginación de la piel, es decir, viene la piel y se introduce. Entonces, el prepucio va a tener una invaginación de la piel, va a tener una capa externa, una lámina externa. Cuando pasa a formar la lámina interna, forma el orificio prepucial. El pase de la lámina externa a la interna va a formar el orificio prepucial. Y en relación a la lámina interna, vamos a tener un espacio que es la cavidad prepucial, donde va a descansar el glande. En el cerdo tiene prácticamente la misma disposición, con la diferencia que la lámina externa va a formar esto, va a formar el divertículo prepucial. El cerdo es la única especie que tiene divertículo prepucial. Ese divertículo prepucial, por lo general, mantiene un contenido de líquido seminal. Por lo general, sí tiene líquido seminal. De resto, pues igual, ¿no? Un orificio prepucial, una lámina interna, la cavidad prepucial. En el caso del caballo, vamos a tener una lámina externa. Cuando hace, para formar la lámina interna, va a formar el orificio prepucial, pero la lámina interna no va a formar esto, que es el pliegue prepucial. Y el pliegue prepucial de ambos lados va a formar un anillo prepucial. Entonces, el caballo es la única especie que tiene pliegue prepucial y anillo prepucial. El cerdo es la